Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más con nuestro tiempo de aprendizaje, con nuestras enseñanzas acerca de Jesús como el intercesor de Dios. Es un buen tiempo el día de hoy para aprender, para escucharnos y para recibir mensaje de parte de Dios. Así que bienvenidos a todos los que han llegado, los que están llegando o llegarán. Bienvenidos a este espacio. Hemos estado hablando acerca de intercesión, muy particularmente hemos estado hablando acerca de Jesús como el intercesor de Dios, el instrumento que el Padre utilizó para darnos uh, un ejemplo, un testimonio de cómo ser verdaderos intercesores, y no solamente un ejemplo, ¿no? Fue el intercesor perfecto, por nosotros y para con nosotros, y eso ha sido increíble. Déjenme acomodo por aquí para ver las notificaciones, porque curiosamente desde hace un chorro de tiempo no llegan. Cuando transmitimos en vivo no aparecen, entonces tenemos que ver otro equipo para ver las notificaciones y ver los comentarios que nos hacen, todo eso. Saludos. Saludos, ya vi por ahí a Alejandro Montoya. Diana, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio. Qué bueno que nos acompañan. Voy a hacer un recuento rápidamente de lo que habíamos estado viendo hasta hace 8 días, porque estuvo muy emocionante. Estuvimos hablando acerca de Cristo como el perfecto intercesor de Dios, pero muy particularmente estábamos hablando acerca de su papel como personaje digno de recibir todas las cosas, ¿no? Me acuerdo que me clavé mucho con Apocalipsis capítulo 5 la semana pasada. Y bueno, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de, seguimos con este tema de Jesús como intercesor, vamos a hablar muy particularmente acerca del nivel más alto de la intercesión. No solamente Jesús fue un intercesor a lo largo de su vida aquí en la tierra, no solamente él fue un intercesor que logró hacer su obra a través de los milagros, la predicación, la enseñanza, las denuncias, porque ya habíamos aprendido que la intercesión no solamente es orar, sino es la vida misma encargada, comprometida con todo esto. También estábamos viendo o hemos estado viendo la importancia de entender la intercesión desde el lugar de la cruz. Habíamos empezado a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Hablábamos de las dos naturalezas de Jesucristo. Él fue totalmente hombre, pero él fue también totalmente Dios, y cómo estas dos naturalezas hicieron posible el que nosotros pudiéramos alcanzar el fruto o el resultado de la intercesión de Jesucristo. Que el día de hoy tú y yo podamos estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con los demás, gracias a la obra que el Señor Jesucristo realizó. Y eso es increíble, eso no tiene precio, eso es algo que solamente el Señor, Él puede hacer, y Él está haciendo. Así que vamos a hablar hoy muy particularmente acerca de la intercesión desde la cruz. ¿Qué cosas se lograron desde la cruz? Y cómo es que esto nos afectó en el buen sentido, cómo esta intercesión hasta el día de hoy nos ha alcanzado, y cómo es que en la cruz encontramos el ejemplo más alto, más sublime de intercesión para ti y para mí, ahora que nos disponemos a iniciar o que hemos iniciado ya un ministerio de intercesión en nuestra vida, en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, vamos a orar antes que nada. Vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en este tiempo, que su Espíritu siga trayendo luz, revelación a nuestros corazones, y que podamos seguir siendo ese instrumento, ese objeto del amor de Dios en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu bondad, por tu misericordia, porque a pesar de la maldad que hay en este mundo, Señor, nosotros seguimos siendo el objeto de tu amor, seguimos siendo el objeto de tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos decidido seguirte, Señor, y hemos decidido vivir bajo los estatutos de tu reino, bajo los principios de tu verdad, de tu justicia, y en base a ello, Señor, todo lo que venga en contra de nosotros, Señor, será, Señor, también en contra de ti, Señor, no por un tema de altivez ni nada, sino porque hemos decidido vivir, Señor, conforme a tus principios y a tu reino. Gracias por esa seguridad y esa confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos respaldas, Señor,
de que tú ves de lejos al altivo, Señor, pero al que es humilde tú lo atiendes de cerca, tú estás cercano a él, Señor. Nos humillamos, Señor, nos presentamos con humildad delante de ti, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Y deseamos, Señor, que tu espíritu, que tu presencia, Señor, sea con nosotros, como hasta el día de hoy lo ha sido, Señor. Puedas seguir fortaleciendo nuestro caminar, tú puedas seguir fortaleciendo nuestro andar, Señor, y que podamos experimentar, Señor, tu cuidado en este tiempo, en estos días, Señor, en estos tiempos que son peligrosos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Mencioné ya el tema o el subtema que vamos a ver el día de hoy es la intercesión en su más alto nivel, y esto está enfocado totalmente al tema de la cruz y cómo en la cruz nosotros, el Señor Jesús alcanzó su nivel de plenitud como intercesor y cómo nosotros tenemos ese máximo ejemplo. Mira, por medio de la cruz la intercesión alcanzó su nivel más alto, perdón. Dios defendió su santidad en un cierto sentido. Dios vindicó su santidad, pero al mismo tiempo Él tuvo compasión de su gente. Es decir, habíamos estado hablando ya acerca del tema de la santidad de Dios y habíamos estado mencionando que a causa de esta santidad o debido a esta santidad, Él no toleraba el pecado, y debido a esta santidad, su ira cayó sobre su propio Hijo al estar en la cruz, porque su Hijo estaba cargando con nuestra maldad, su Hijo estaba cargando con nuestro pecado. Entonces, en la cruz sucedió algo muy loco, porque el Señor defendió su santidad, se mantuvo firme, nunca dejó de ser justo, nunca dejó de actuar como debería de actuar, pero al mismo tiempo, Él tuvo compasión de nosotros. Él alcanzó ese mayor cometido que Él tenía o Él quería con nosotros, que era amarnos, que era tener compasión de nosotros, pero a la vez saciar su santidad o su necesidad de justicia. Así que en la cruz, tanto los conflictos como las paradojas que habían en el corazón de Dios se expresaron en el cuerpo destrozado de Jesucristo. Veíamos ya el Salmo, en Isaías 42, por ejemplo, este texto que nos hablaba o nos expresaba acerca del sufrimiento, acerca de Jesús, de que no había un buen parecer en él, que no había hermosura en él para que quien le deseara o quien le viera realmente viera el propósito de su venida a esta tierra. Entonces, anteriormente, todos los conflictos y las paradojas que habían en el corazón de Dios estaban contenidos en el corazón de los profetas. Por eso es que Jeremías llegó a ser un profeta que sufrió tanto, porque vivió en carne propia el dolor, el sufrimiento, la tristeza del Señor. Jeremías lo vivió en un cierto sentido. Todo eso sucedió en el corazón de los profetas, pero ahora, por medio de la cruz, todo esto recayó en el cuerpo de Jesucristo. Toda esta carga, todo este peso recayó en el cuerpo de Jesucristo. Y es muy interesante todo esto, porque Jesús era la intercesión misma. No solamente eran sus palabras, no solamente era su oración, sino que su persona completamente, sus actos, su sacrificio, inclusive en un cierto momento su callar, el cerrar su boca, era la intercesión misma. Mira, él permaneció callado frente a sus acusadores. El Señor Jesús permaneció callado frente a sus acusadores. Él fue golpeado, él fue herido, él fue lastimado, él fue azotado, y él tuvo una gran corona de espinas sobre su cabeza sin decir una sola palabra. Él estuvo intercediendo en silencio. Él estuvo intercediendo dentro de sí mismo. Sin decir una sola palabra, la intercesión estaba dando gritos. Mira, quiero que vayamos a Isaías 42. Es un texto que me gusta muchísimo. Ahí en Isaías 42 el profeta menciona algo muy interesante acerca de este Jesús. Porque dice en Isaías 42, 1 y 2, ya habíamos visto el versículo 1 en la clase pasada, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Sin embargo, el versículo 2, fíjate, es muy interesante. Dice: Él no gritará, y él no va a alzar su voz, ni la va a hacer oír en las calles. ¿Por qué Isaías estaba vislumbrando esto acerca de Jesucristo? ¿Y por qué él estaba diciendo que el siervo sufriente de Dios no iba a gritar, él no iba a declamar, él no iba a estar en las esquinas, él no iba a estar en los lugares públicos, él no iba a estar en una tarima, él no iba a estar en un altar, él no iba a estar en un lugar de prominencia, sino que él iba a estar en silencio? Él no iba a alzar su voz en las calles, ni la iba a hacer oír, sino que él iba a hacer todo esto en silencio. Te voy a decir por qué. Porque la mayor declamación que el Señor Jesús podía hacer
era delante del Padre y no era en esta tierra. La mayor denuncia, la mayor intercesión que el Señor Jesucristo puede hacer era delante del Padre y no delante de los hombres. Y es por eso que cuando Jesús estaba en esa cruz, en silencio, sufriendo, recibiendo los azotes, el daño, el vituperio en contra de él, el Señor Jesús estaba intercediendo en silencio. Así que esta es la intercesión en su máxima expresión. Es entregar literalmente la vida por los demás para que las otras personas puedan ser partícipes de la redención. ¿Recuerdas Juan 15:13? Lo vimos el día de antier en la predicación del domingo. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ahí está la más grande intercesión. Es decir, una cosa es yo pido para que a él le vaya bien y otra cosa es yo doy mi vida para que a él le vaya bien. Y el Señor Jesús no solamente pidió, él no solamente clamó, él no solamente se presentó delante del Padre, sino que el Señor Jesús mismo dio su vida. Él se entregó a sí mismo delante del Padre para que tú y yo pudiéramos tener vida. Así que la vida misma de Jesús, el ágape de Jesús, el ágape de Dios en Jesucristo es la intercesión misma. Su cuerpo, su ser, todo lo que él era la intercesión misma. Mira, en la cruz Jesús estaba dándonos una nueva realidad acerca del amor y la plenitud por la cual se daría el bien por los demás. Esto es muy interesante porque conectándolo con lo que estuvimos enseñando, predicando el domingo pasado, el Señor Jesús nos ha enseñado a amar con el amor ágape. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque inclusive yo crecí siempre pensando que el amor ágape era un amor de Dios imposible para los seres humanos, que nos convertíamos en un objeto de ese amor, pero que expresar ese amor de nuestra parte era inalcanzable, era difícil de lograr. Sin embargo, el Señor Jesús, al menos en Juan 15, pero podemos leer otros textos y a través de los apóstoles también, vemos ese reto en nuestras vidas, vemos esa confrontación en nuestra vida que nos invita a amar a otros como el Padre nos ha amado a nosotros. El Señor Jesús dice, la máxima plenitud de su permanencia en mi vida, la máxima plenitud de tu vida cristiana la vas a alcanzar cuando empiezas a amar con amor ágape a los demás. La máxima plenitud de tu vida cristiana la vas a alcanzar cuando empiezas a amar a Dios y empiezas a amar a tu prójimo con ese amor ágape. Y hoy quiero decirte también, hablando de intercesión, que la máxima plenitud de tu vida en la intercesión la vas a lograr cuando empieces a amar a tu pueblo, empieces a amar a tu gente con amor ágape. ¿Por qué definíamos este amor ágape, no? Y decíamos que a diferencia del amor eros y a diferencia del amor filial, el amor eros se va por todo lo que gusta, por todo lo que atrae. Es decir, yo amo la pizza porque me gusta la pizza y yo no puedo decir que amo los nopalitos porque no me gustan, no me agradan. En un cierto sentido, el amor eros está limitado solamente al atractivo, a lo que sí te llama la atención. Entonces, en un cierto sentido, no puedes amar a alguien que su apariencia te parezca fea o desagradable. Es un amor, en un cierto sentido, egoísta y un amor centrado en la conveniencia, en mi sentir, en mi parecer. El amor filial, a diferencia del amor eros, es un amor que se basa en la admiración, pero sobre todo se basa en la compatibilidad. Aquí no necesitas que te guste o no necesitas que haya un agrado muy particular sobre esa persona, pero si a esa persona no le gusta cierto género de música y a mí sí me gusta, entonces quizás entremos en un conflicto él y yo, y entonces prefiero no tener esa amistad o prefiero no tener esta frecuencia con esta persona. No sé si me estoy explicando, pero a diferencia de estos dos clases de amor, el amor ágape es un amor que se entrega sin mirar a quién lo hace. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Es un amor que nace a partir o parte de una decisión. De decir, yo voy a hacerlo. No tiene que agradarme, no tiene que gustarme, no tengo que sentir en un cierto sentido el placer de, mira, es guapo, es guapa, es agradable, no es agradable. No tienes que sentir nada de eso para que puedas ser una persona que expresa el amor ágape. Y esto es muy interesante porque todos nosotros necesitamos del amor ágape. Bueno, hemos experimentado el amor ágape. Imagínate si el Señor se pusiera a verte y dijera, uy, esto no me gusta, esto tampoco, esto tampoco. No seríamos el objeto de su amor si no fuera un amor ágape, pero el Señor viéndote y conociendo todos tus defectos, conociendo todas esas pequeñas desventajas que hay sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu carácter, el Señor dice, yo quiero amarlo aún así con todo. Aún yo sé, por ejemplo, pensemos en Judas
Juan, pensemos en Pedro, aún el Señor sabiendo que lo iban a traicionar, aún el Señor sabiendo que lo iban a negar, aún el Señor sabiendo tantas cosas, Él dijo, yo los amo y yo me entrego libremente por ellos porque mi amor hacia ellos no está limitado a quiénes son ellos y mi amor hacia ellos no está limitado a su persona ni a lo que hacen o no hacen. Mi amor hacia ellos es real porque yo decido amarlos, porque yo decido entregarme por ellos. Y ese es el amor ágape. Y con ese amor ágape el Señor Jesucristo nos amó y gracias a ese amor ágape el Señor Jesucristo alcanzó el nivel más sublime de intercesión. Así que si tú quieres llegar a un punto alto, a un punto sublime en la intercesión, tienes que empezar y tienes que aprender a amar al otro, amar a la otra. Tienes que empezar a amar a otros con un amor, con ese amor que es un amor ágape. Tienes que empezar a ver y decir, híjole, estas cosas no me gustan tanto a esta persona, de hecho no me agrada esa persona en su totalidad, pero yo le amo y yo oro por él y yo intercedo para que el Señor traiga sus bendiciones y traiga lo mejor que Él es sobre su vida, sobre esa persona. Entonces nos damos cuenta que si hay algo que interceder en este día y en toda esta semana es que el Señor nos llene de su ágape, que el Señor nos llene de su amor, que el Señor nos llene de ese amor ágape para que nos capacite y estemos listos para amar a otros, para amar a nuestra gente, para amar a nuestra nación, aún amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas a las cuales aborrecemos, las que no nos agradan tanto, las que no comparten tanto con nuestras ideas, o inclusive las que pensamos que son malas o que no merecen nuestra atención o nuestro servicio, nuestro tiempo. Aún a esas personas tenemos que aprender a amar, porque entonces sí se convierte en un amor ágape. Eso es muy importante. Ahí nace el amor ágape. Entonces solamente con el amor ágape somos capaces de amar a nuestros enemigos. Y el Señor Jesús tuvo ese amor por ti. El Señor Jesús tuvo ese amor por mí. Y eso logró, eso posicionó al Señor Jesús en el lugar más sublime y más alto de intercesión. Esto es muy interesante y quiero que quede muy claro porque sería difícil avanzar y sería difícil llegar a interceder por las naciones si no eres capaz de amar a las naciones, si no eres capaz de amar a tu gente, si no eres capaz de amar a tu iglesia. Ese es el amor que el Señor quiere que sea puesto en tu corazón para que tú te conviertas en un gran intercesor, que tú te conviertas en un verdadero intercesor. Así que en la cruz Jesús estaba dándonos una nueva realidad de amor y plenitud por la cual Él se daría en el bien por los demás. No era solo algo que Él estaba haciendo, Él estaba mostrando el camino del reino. Él estaba llamando a todos los intercesores a seguir su camino, a seguir su manera de andar. Así que si tú quieres ser un embajador del reino de Dios, si tú quieres formar parte del reino de Dios, el primer requisito necesario, o quizás el único requisito necesario indispensable, es que estés dispuesto a amar con amor ágape a los otros. Es que tú y yo estemos dispuestos a amar a los otros con un amor ágape, con este amor que solamente puede venir de parte de Dios. Así que el deseo es lo que movió al Dios Padre y al Dios Hijo para que todo esto sucediera. Ese amor ágape fue lo que logró o promovió que el Padre y el Hijo hicieran todas estas cosas por ti y por mí. Y es muy interesante esto porque la muerte de Cristo nos expresa o nos demuestra el misterio de Dios y cómo es que el Señor desarrolló la revelación de lo que es la intercesión. Vamos a ir desglosando todo esto poco a poquito para agarrarle sabor. Pero la muerte de Cristo, el hecho de que Jesús fuera a la cruz, nos muestra el misterio de Dios revelado por primera vez y para siempre. Y cómo es que el Señor fue desarrollando la revelación de la intercesión para ti, para mí, para que pudiéramos tener un ministerio efectivo en estos tiempos. Mira, la intercesión es un sufrimiento que trae sanidad. La intercesión es un sufrimiento que trae irrupción, es decir, que el Señor irrumpa, que el Señor se manifieste. La intercesión es un sufrimiento que va a traer misericordia y la intercesión es un sufrimiento que va a traer vida para los demás. Y fíjate bien, siempre dije, la intercesión es un sufrimiento que va a provocar algo bueno. Es un sufrimiento que va a traer algo bueno, así como los dolores de parto que sí, me imagino que han de ser insoportables, me imagino que han de ser muy dolorosos. Pero tú sabes que esos dolores son necesarios pasar por ellos para que entonces puedas producir vida, para que puedas dar a luz y puedas traer una vida a esta tierra literalmente. De la misma manera, la intercesión muchas veces se convierte en un sufrimiento que va a traer algo bueno. Entonces, a la próxima vez que te despiertes en una madrugada o que traigas algo en la cabeza y no se ha quitado de tu cabeza y empiece a contristarse quizás tu corazón y empieces a decir, no sé por qué siento tanta carga por esta persona, no sé por qué siento tanta necesidad por orar por esta situación, créeme, el Espíritu te está guiando
a sufrir posiblemente para que alguien más pueda alcanzar misericordia, a sufrir posiblemente para que alguien más pueda alcanzar sanidad. El Espíritu Santo te está guiando a sufrir para que Él irrumpa y Él actúe en la vida de otras personas. El Señor te está llevando a sufrir posiblemente para que pueda alcanzarle la vida a otros. Y esto es muy importante que lo entendamos, iglesia, porque la intercesión de eso se trata, de incomodarte. La intercesión se trata de pararte en la brecha. No es algo cómodo, no es algo placentero, no es algo que está de moda, no es algo que la gente esté deseando así en la calle y diga, me dan ganas de ponerme a orar e interceder locamente por alguien. Jamás va a suceder eso. Pero precisamente de ese sufrimiento, de esa entrega, es que nacen todas estas cosas. Y es importante entenderlo porque tristemente llegamos a reuniones de oración donde la gente no puede orar ni más de un minuto. La gente no puede estar o permanecer con un tema en mente, en cabeza y en corazón por más de 5 minutos. Y tienes que estarle cambiando el tema, tienes que estarle cambiando la situación, tienes que estarle cambiando los textos bíblicos, porque la gente no es capaz de tomar en serio su puesto como intercesor y decir, Señor, no me marcho de aquí hasta ver resultados en esto. Así como los niños dan y dan lata de repente, como que quiero una paleta, y quiero una paleta, y quiero una paleta, y quiero una paleta, y le dices, bueno, después de comer te la compro, y tú dices, al rato se la va a olvidar, y come, y dice, quiero una paleta, quiero una paleta, quiero una paleta. Nosotros también tenemos que llegar a un nivel de intercesión así, que seamos capaces de poner el dedo sobre el renglón y no quitarlo hasta ver respuesta de Dios. Pero es importante que nuestro corazón aprenda a empaparse de esto y es importante que nuestro corazón aprenda, entienda que debemos de mantenernos firmes en algo que el Señor nos haya puesto en oración. Así que si el Señor ha puesto en tu corazón orar por la salud de una persona, o si el Señor ha puesto en tu corazón orar por la salvación de alguien, o si el Señor ha puesto en tu corazón orar para que alguien reciba misericordia, para que el Señor irrumpa, para que el Señor haga algo en la iglesia, para que el Señor haga algo en tu familia, déjame decirte que Dios lo va a hacer si tú pones de tu parte y te comprometes a estar orando. Dios lo va a hacer, estoy seguro. Llevo una pequeña trayectoria en un ministerio de intercesión donde hemos experimentado todo esto. Si el Señor pone algo en tu corazón, no quites el dedo del renglón hasta que veas la respuesta de Dios, porque recuerda que nuestro Señor no va a hacer algo si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que sus siervos los profetas oren. Así que si tú estás sintiendo una carga muy fuerte en tu corazón por alguna persona, por alguna situación, es un buen tiempo para ponerte a orar y decir, Señor, tú estás poniendo esto en mi corazón y yo me levanto, yo me pongo en la brecha para que tú obres, yo me pongo en la brecha para que tú hagas algo, para que tú irrumpas en medio de este tiempo y en medio de este corazón. Así que voy a repetirlo una vez más. La intercesión es un sufrimiento que va a traer sanidad. La intercesión es un sufrimiento que va a traer la irrupción de Dios en medio de este tiempo y esta generación. La intercesión es un sufrimiento que va a traer misericordia y la intercesión es un sufrimiento que va a traer vida para los demás. Así que, ¿te atreves? ¿Te atreves a pararte ahí y decir, Señor, no voy a mover el dedo del renglón hasta ver tu respuesta, hasta ver tu obrar en este tiempo? Es un buen tiempo, padres de familia, para que alcances a tus hijos en oración. Aun cuando son pequeños o aun cuando están grandes, es posible alcanzarlos con la oración, con una oración que no se detiene, que no se cansa, hasta ver la respuesta de Dios, hasta ver a Dios obrando. Y si Dios no lo hace, recuerda como Jeremías, es nuestra tarea y es nuestro papel ponernos en medio. Esa es nuestra labor y el Señor, en su misericordia, Él hará y Él responderá con justicia y con muchísima verdad. Así que es importante entender que alguien tiene que pasar por el sufrimiento, que alguien tiene que pasar por esos dolores de parto, alguien tiene que pasar por estas situaciones complicadas para que pueda existir vida. El mismo Señor Jesús tuvo que pasar por la muerte, ahorita vamos a ver unos textos acerca de eso, tuvo que pasar por en medio de todas estas situaciones para que tú y yo el día de hoy pudiéramos tener vida y pudiéramos experimentar la vida de Dios y la misericordia de Dios en nuestros corazones. Así que en la cruz se nos da una imagen clara de los caminos y las maneras en las que Dios hace avanzar su reino. Mira, Juan 18:36. Recuerden que necesitamos una libreta, necesitamos una Biblia para estar anotando porque vamos rápido, pero en Juan 18:36 el Señor Jesús dice muy claramente, Él dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Dice, pero como mi reino no es de aquí,
entonces yo voy, entonces yo me entrego. Y quiero que esto quede muy claro porque el Señor Jesús entendía la dimensión de esto y parece que a veces nosotros no la entendemos. Y tenemos que entender que el reino del Señor no es de este mundo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra, mira, es que fulanito de tal es así y es así. Nuestra lucha es contra los principados y las potestades y las huestes de maldad. Y esa lucha se gana en oración. No se gana menospreciando a las personas. No se gana repudiando a la gente. Esa lucha se gana intercediendo y se gana clamando al Señor. Por eso el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo, así que mi reino no funciona así. Y como el Señor dice, si mi reino fuera este mundo, yo pelearía. Él dice, mi reino, como no es de este mundo, yo tengo que ser entregado. Y el Señor Jesús fue entregado. ¿Y quién podría liberar a su gente de tantas ataduras y de tantos pecados y al mismo tiempo satisfacer la ira de Dios? ¿Quién podría hacerlo? Solamente Jesucristo. Y así es como funciona el reino. Esto es más que un simple examen, esto es algo más profundo que eso. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos invitados a contemplar la santa sabiduría y el poder de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a contemplar la sabiduría y el poder de Dios en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que tiene tiempo de cristiano o que acaba de iniciar hace poco y el personaje de Jesús ya no te apasiona o dejó de apasionarte, estamos muy lejos de que el Espíritu Santo esté morando en nuestro corazón. El personaje de Jesús es un personaje que tiene que estarnos fascinando constantemente porque Él es el centro de todo, Él es la razón de todo. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, Él es poder de Dios y Él es la sabiduría de Dios. Cuando tú contemplas a Cristo, no hay otra cosa que tú puedas ver más que el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es lo único que hay que ver, es lo único que hay que ver. Empiezas a ver a Cristo y tú tienes que ver y dices, oh Señor, ¿cómo fuiste tan sabio en Jesucristo? Y a la vez empiezas a contemplar a Cristo y dices, Señor, ¿cómo pudiste expresar tanto poder, tanta magnificencia tuya en Jesucristo? Esto es algo que funciona así, va hilado lo uno a lo otro. Así que en la cruz nosotros vemos la demostración más asombrosa jamás hecha acerca de la sabiduría y el poder de Dios. No hay otra parte en la Escritura, no hay otra parte en la historia de la humanidad donde tú puedas ver una demostración más asombrosa de la sabiduría y del poder de Dios más que en la cruz. Mira, 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8, fíjate, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es decir, desde el principio de la humanidad, el Señor ya había destinado esta sabiduría antes de los siglos, y dice el apóstol Pablo, para nuestra gloria. El Señor en su sabiduría preparó todas estas cosas, hizo que Jesucristo se hiciera hombre y habitara entre nosotros y fuera a la cruz y muriera en la cruz por ti y por mí, por una razón, para tu gloria, para que tú alcanzaras la gloria del Padre. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y dice Pablo, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca habrían crucificado al Señor. Es un texto bien emocionante. O sea, ¿qué tan profunda es esta sabiduría y qué tan oculta estuvo durante los siglos? Que vino a ser revelada solamente en Jesucristo y parcialmente fue en su encarnación y se terminó de revelar completamente hasta su muerte, crucifixión y hasta su resurrección. Pero dice Pablo, si esta gloria lo hubieran conocido los príncipes de este mundo hace tiempo, no hubieran crucificado a Jesucristo. Pero era necesario que Jesucristo fuera crucificado para que entonces el precio de nuestro pecado fuera pagado en la cruz. Así que era necesario, por eso el Señor Jesús dice, a la verdad, el Hijo del Hombre tiene que ir a la cruz. No, es un destino que no puede cambiar, es un destino que no se puede alterar. Dice, hay de aquel del que lo entrega, ¿no? Pero Él dice, esto es algo que tiene que suceder, ya sea que alguien me entregue, ya sea que yo vaya, ya sea que alguien me tienda una trampa, como sea, pero yo tengo que ir a la cruz. Y Jesús, aunque tenía eso muy claro, fíjate su humanidad, cuando Jesús está ahí orando, Él le dice al Señor, Padre, en el momento más duro y más triste de su agonía, eso lo vimos hace 2 domingos en la iglesia también el domingo, en el momento más duro y más cruel, en el Getsemaní, el Señor Jesús oró al Padre y sudando gotas de sangre le dijo, Padre, si pudiese pasar de mí esta copa, que pase. Sin embargo, que se haga tu voluntad.
El Señor Jesús conocía el peso de todas las cosas que habían de venir y Él dijo, Señor, yo estoy puesto, yo voy, yo conozco las dimensiones de todo esto, conozco el dolor que está por venir, aún así yo estoy listo y yo estoy puesto para ir. Así que Hebreos 2.14 también, mira, dice así Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así la escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ve la sabiduría de Dios. Dios se dio cuenta, o sea, Dios sabía que no había una forma de pagar el mal que el hombre había hecho más que por otro hombre. Así que el Señor dijo, me voy a encarnar, me voy a hacer hombre en Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y primera de Juan 3.8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No sé si puedes darte cuenta de la multiforme sabiduría de Dios, la cual es increíble. Esta multiforme sabiduría, o sea, esta sabiduría tan amplia, tan grande, tan difícil de comprender de nuestra parte, ha sido tan amplia que el Señor trazó sus planes y sus planes fueron perfectos y en su sabiduría cada cosa empezó a suceder en su debido tiempo, en su debida situación, para que el fin de todas estas cosas es que el Señor Jesucristo pudiera destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es al diablo. Así que esta es la multiforme sabiduría de Dios y el apóstol Pablo en Efesios, déjenme les doy la cita de una vez porque luego se me va a olvidar, pero el apóstol Pablo en Efesios, lo voy a buscar, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, fíjate bien lo que dice este texto y espero que te lo grabes en tu mente, en tu corazón. Es algo que yo he intentado enfatizar bastante en la iglesia y me encantaría que se te quedara en tu corazón porque dice Efesios capítulo 3 versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjate bien lo que está diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Según el apóstol Pablo, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el responsable de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades? ¿Quién es? La iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que aquello que antes que era un misterio y que antes estaba velado, el apóstol Pablo dice, ahora ha sido revelado a nosotros por medio de Jesucristo para que la iglesia sea capaz de conocer la multiforme sabiduría de Dios y esa multiforme sabiduría de Dios, la iglesia la tome, la iglesia la digiera, la iglesia la entienda, la iglesia la viva en su corazón y entonces como iglesia seamos plenamente capaces de tomar esta multiforme sabiduría de Dios y empezar a darla a conocer a los principados y a las potestades. ¿Cómo hacemos eso? Orando. Cuando la iglesia toma la palabra y por ejemplo, uno toma la escritura y dice que, por ejemplo, que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó y tú tomas la palabra y empiezas a orar y empiezas a declararle a los principados y a las potestades de estos siglos, de este tiempo, y tú tomas la escritura y empiezas a decirles, el Señor Jesucristo los ha vencido. Sí, efectivamente, Él estuvo muerto, pero al tercer día Él resucitó. Y tú empiezas a declarar esta multiforme sabiduría de Dios y empiezas a decir, el Padre lo hizo carne y Él habitó entre nosotros, Él participó de lo mismo de nosotros. Estoy hablando pura Biblia, si te das cuenta. Es la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Y tú tomas la multiforme sabiduría de Dios y empiezas a declarar esa multiforme sabiduría de Dios a través de oración y a través de intercesión. La iglesia está haciendo su trabajo como intercesora, porque le está declarando a los principados y a las potestades de este siglo y de este tiempo cuál es la multiforme sabiduría de Dios y cuán victorioso y cuán glorioso es el Señor. Así que
tenemos una tarea profunda por aprender a orar con la escritura. Tenemos una tarea profunda por aprender a tomar la escritura, entender lo que el texto dice, ver la multiforme sabiduría de Dios en el texto y entonces empezar a orar, empezar a clamar y declarar lo que la Biblia ya ha dicho acerca de Jesucristo. No tenemos que andar inventando frases, no tenemos que andar haciendo otras cosas, no tenemos que andar haciendo cosas medio raras que mucha gente hace. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestra escritura y empezar a declarar lo que el Señor ya dijo que es. Y empezar a exaltar la victoria del Señor Jesucristo, que Él ya la tiene. Esa es nuestra tarea como intercesores. Así que el Señor Jesús permaneció en el sepulcro por 3 días. Jesús, el intercesor, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el poder de la enfermedad y bajo el poder del pecado por 3 días y por 3 noches. ¿Y sabes qué? Él hizo esto por nosotros. Él hizo esto porque tú y yo éramos pecadores. ¿Recuerdas que en el Génesis dice que Adán y Eva pecaron y nuestra relación con Dios se fracturó? Entonces Dios en su multiforme sabiduría, Él dijo, órale, necesitamos que esto suceda. Y entonces el Señor trazó el plan perfecto para que el Señor Jesucristo apareciera en escena y estuviera aquí entre nosotros. Y entonces Él se hiciera hombre y participara de carne y de sangre para ir a la muerte por ti y por mí. Dice el Salmo 16:10. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, él fue herido. Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 9, y dice el apóstol Pablo, y eso de que subió, ¿no es que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hay que hacernos esa pregunta, es válida. Cuando el Señor Jesús murió, ¿a dónde fue? Porque no fue al cielo directamente, no es así como que, murió y pum, ya está en la presencia del Padre. El Señor Jesús murió y por 3 días y por 3 noches el Señor Jesús estuvo en las profundidades del abismo, el Señor Jesús estuvo en las profundidades del Seol, pagando por ti y por mí, demostrando que Él era justo y que no había sido encontrada culpa en Él, para luego levantarse victorioso sobre el Hades y sobre la muerte y sobre el Seol, y para ir a la presencia del Padre. Porque una cosa es el Hades es lo mismo que el Seol. El Seol es como la palabra hebrea en el Antiguo Testamento y el Hades es la palabra griega en el Nuevo Testamento, pero es lo mismo, es el destino de los muertos mientras se espera el día del juicio final. Es decir, cuando alguien murió, si alguien murió en estos días, nadie ha ido al cielo y nadie ha ido al infierno, solamente Jesucristo ha ido al cielo. Nadie ha ido al cielo y nadie ha ido al infierno porque los que murieron en Cristo están, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, están en el seno de Abraham. O sea, seguramente están en un ambiente celestial, pero no están en el cielo, no están con el Padre todavía, pero están en un ambiente celestial, en el seno de Abraham, esperando que el Señor Jesús regrese. No sé si has visto la parábola del el rico y Lázaro, pero es una parábola muy interesante. Y los que murieron sin el Señor no están en el infierno, ellos están en el Seol, que es un lugar también de tormento y de sufrimiento, pero el Seol es una potestad, es un principado, y al Seol o al Hades se le dio el poder, se le dio la capacidad de retener a los muertos. Ahora, la muerte es otro principado, es otra potestad, y se le dio el poder de quitarle la vida al ser vivo, de aquel ser que había sido creado de imagen y semejanza, a la muerte se le dio el poder de quitarle. Cuando tú llegas a Apocalipsis, en el capítulo... Es que todo esto no viene en el libro, pero tengo que decirlo. Cuando tú llegas a Apocalipsis, al capítulo 20, dice la Escritura... ¿Dónde está? Bueno, en Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos son los primeritos en estrenar el infierno. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salían de la boca del monte de caballo y se hicieron de la sangre de ellos.
pero llegas al capítulo 20 y inicia el reino de los 1000 años, y en el reino de los 1000 años muchos muertos siguen guardados en su tumba, a excepción de los que fueron levantados para recibir a Cristo en los aires, pero los que murieron sin Cristo, ellos siguen en su tumba. Pero llega un momento cuando se termina el reino de los 1000 años, llegamos al versículo 10, dice 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por el fin por los siglos de los siglos. Ahí también vemos cómo el Satanás, ahora sí, hasta después del reino milenario, es echado al lago de fuego. Pero hay un momento en el que el Señor Jesús tiene una victoria sobre el Hades y sobre la muerte. Y esta victoria sobre el Hades y sobre la muerte nos hace entender que ellos también eran principados y ellos también eran potestades que fueron lanzados al lago de fuego, porque el Señor Jesús ahora sí venció a la muerte y venció al Hades, venció al Seol, aquel ser que tenía el poder y la capacidad de retener a los muertos. Voy a buscar el texto y ahorita se los hago saber. Ahora, regresando aquí a lo que estábamos hablando de la escritura, el Señor Jesús, cuando Él muere, durante los 3 días y las 3 noches, el Señor Jesús va al Seol. Y ahí en el Seol se demuestra que el Señor Jesús no es culpable, y entonces el Señor, al tercer día, después de 3 días y después de 3 noches, el Señor Jesús resucita. El tema de la muerte de Jesús y los 3 días y las 3 noches, esto es tema para otra clase, después lo vemos. Pero después de la muerte, el Señor Jesús viene a la resurrección. Es decir, no solamente en la muerte de Cristo hubo una labor de intercesión, y no solamente en esos 3 días en el Seol hubo intercesión de parte de Jesús, sino que la vida misma de Jesús en la resurrección también es un gran ejemplo de intercesión. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de entre los muertos, rompiendo el poder de la muerte, del pecado y de la tumba. Es decir, el Seol. El Señor Jesús se levantó de entre los muertos y Él venció el poder de la muerte, el poder del pecado y el poder de la tumba. Estos 3 eran principados, eran potestades. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, si me acompañan ahí a buscar en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Dice la escritura en Cantar de los Cantares 8:6, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, una fuerte llama. Y es un texto muy interesante y me llama mucho la atención, porque dice la escritura que es más fuerte que la muerte. Por ejemplo, la muerte es algo que todo ser vivo tiene seguro, ¿no? Y el que escribe Cantar de los Cantares dice, bueno, si la gente tiene segura la muerte, si la gente algo tiene seguro en esta vida y es que va a morir, dice el escritor de Cantar de los Cantares, bueno, más fuerte que la muerte es el amor, o igual de fuerte que la muerte es el amor. Así que si la muerte te ha alcanzado, o si la muerte te va a alcanzar algún día, tenlo por seguro que también el amor de Dios te va a alcanzar. Y más nos vale que nosotros estemos dispuestos a recibir ese amor, que seamos el objeto del amor de Dios para recibir su amor para con nosotros. Así que también dice la escritura en el Salmo 22, dice el escritor del Salmo, tú me respondiste. Habíamos mencionado que este Salmo era un Salmo profético donde el escritor del Salmo, David, reflejaba lo que el Señor Jesús iba a morir, a sufrir al morir en la cruz. O en Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate lo que dice el escritor de Hechos, ¿no? Él dice, Lucas dice que era imposible que el Señor Jesús fuera retenido por la muerte. Aun cuando la muerte quisiera tenerlo ahí, era imposible que lo retuviera, y entonces el Padre le levantó de la muerte, el Padre le levantó de ahí y lo llevó a lugares celestiales con Cristo Jesús. O por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, el Señor expresa y dice, está hablando el Señor Jesús y dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y ahora yo tengo las llaves de la muerte y yo tengo las llaves del Hades. Esto es uno de los versículos que también quería tocar. El Señor Jesús tiene el control sobre la muerte y el Señor Jesús tiene el control sobre el Hades o sobre el Seol, que es lo mismo, Hades y Seol. Ahora,
El Señor Jesús no solamente nos muestra su intercesión en la cruz, al morir, al estar los 3 días en la tumba, al resucitar, sino que también el Señor Jesús nos expresa lo glorioso de su intercesión. Y todo esto que de su ascensión, perdón, y todo esto que estoy mencionando tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios. Mira, vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 10. Sí me interesa que busquen estos textos para que los puedan leer con sus propios ojos y puedan constatar todo esto. En Hechos, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice así la Escritura. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hechos capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, un poquito más adelante. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Dice así la Escritura. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios fue Jesucristo. Ahora acompáñame hasta Efesios capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así la Escritura. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Lo voy a volver a leer porque tiene mucho contenido teológico y mucho simbolismo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Y terminamos con este siguiente versículo. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quise que leyéramos todos estos textos por una simple y sencilla razón, hermanos. Quise que leyéramos todos estos textos porque es importante que tú entiendas que todo estaba en el corazón de Dios. Que en un cierto sentido todo esto que acabamos de leer, en Dios en su multiforme sabiduría, Él ya había trazado un plan perfecto para que todo esto sucediera. Él ya había preparado el corazón de las personas para que algunos le entregaran, para que otros dijeran crucifícale. El Señor ya había hecho todas estas cosas. Y entre más empiezas a entender todo esto, uno empieza a decir, wow, qué perfecto es el Señor. Mira, por ejemplo, hablando acerca de la Pascua, la primer Pascua instituida cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor le pide que cada familia tome un cordero, lo sacrifique y tome la sangre y pinte los dinteles de las puertas de su casa y que empiece a comer el cordero y que no deje absolutamente nada. Y si algo le sobra de comida tiene que ser totalmente quemado. Nada puede echarse a perder, nada puede quedar sobrando. Conforme la Pascua va avanzando, el Señor, el pueblo seguía celebrando la Pascua en casa, pero cuando el tabernáculo se instituye y posteriormente el templo se instituye, las familias llevaban sus animales al templo, al lugar de sacrificio. Por eso es que la Pascua se celebraba literalmente en Jerusalén. Había que ir a Jerusalén. Tú llevabas tu animal para ser sacrificado y celebrar la Pascua. Y cuando tú llevabas tu animal, bueno, el animal era degollado en tu presencia, tú lo llevabas a casa, lo preparabas, lo comías con hierbas amargas y como todo esto tenía que suceder. Pero hubo un momento en el que se agregó a esta institución que los sacerdotes iban a elegir un cordero pascual
en nombre de todo el pueblo y en nombre de toda la nación como el cordero pascual principal, para que este cordero fuera sacrificado en nombre de toda la nación, no solamente en nombre de cada familia, sino en nombre de toda la nación. Entonces se decía que los sacerdotes, y muy particularmente el sumo sacerdote, el principal, en este caso Anás Caifás, ellos iban a decir cuál era el cordero que tenía que ser sacrificado a nombre de toda la nación. Y si tú lees con muchísimo detalle, cuando el Señor Jesús está ante Herodes y ante Pilatos, cuando Pilatos presenta a este Barrabás y presenta a Jesús, si tú pones mucha atención en el texto, dice la escritura que los sacerdotes empezaron a boicotear, empezaron a sabotear al pueblo y ellos empezaron a decir que soltaran a Barrabás. Y entonces todo el pueblo enardeció y enloqueció y todos empezaron a decir, crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás, libera a Barrabás, crucifica a Jesús, crucifica a Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Posiblemente el mal estaba pensando que estaba triunfando. Posiblemente los sacerdotes creían que ellos estaban acabando con su más grande enemigo, Jesucristo. Pero lo que realmente estaba sucediendo en esa escena, en ese momento, era muy simple y era muy sencillo. Los sacerdotes, cumpliendo con su labor sacerdotal, aun cuando su corazón estaba medio torcido y querían matar al Hijo de Dios, los sacerdotes estaban cumpliendo su labor sacerdotal al pie de la letra. Y ellos como sacerdotes escogieron al Cordero Pascual que iba a ser sacrificado en nombre de toda la nación. Y así como este pequeñito tema que te estoy desarrollando es emocionante y tú lo empiezas a ver y dices, wow, qué increíble es Dios en su multiforme sabiduría, todo cuadra, todo es perfecto, no hay absolutamente ninguna cosa que se salga de hilo de la Biblia, no hay nada que no cuadre con el personaje de Jesús. Cuando tú empiezas a entender todo esto, empiezas a entender la multiforme sabiduría de Dios. Y cuando tú empiezas a entender la multiforme sabiduría de Dios, no hay nada más ni nada menos que fascinarte con todo esto y empezar a orar y decir, Señor, eres tan sabio, fuiste tan sabio, y empiezas a darte cuenta que toda la sabiduría de Dios fue expresada en Jesucristo y que todo el poder de Dios fue expresado en Jesucristo, propiamente como dice Pablo en 1 Corintios en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y entiendes o entendemos o estamos entendiendo entonces que el Señor Jesús en su muerte, en su tumba, en su resurrección y en su ascensión ese fue el acto más sublime de intercesión por ti y por mí para la gloria de Dios Padre. Así que yo quiero dejarte una tarea el día de hoy. Quiero invitarte a que empieces a leer tu Biblia con estos ojos. Empieces a leer tu Biblia. Deja de leer la Biblia como si fuera un libro de primaria o una novela. Y empieza a leer la Biblia entendiendo que el Dios y Padre se te quiere revelar. Entendiendo que el Dios y Padre quiere darte a conocer a Cristo. Y entendiendo que el Dios y Padre quiere darte a conocer su multiforme sabiduría. Quiero invitarte a que empieces a leer la Biblia de esta manera. Y que cuando tú veas algún texto bíblico, tú digas, wow, es increíble cómo Dios fue sabio al decir esto. O es increíble cómo el Señor nos advirtió esto con tanta anticipación. Y empieces a ver la multiforme sabiduría de Dios expresada en todo esto. Y entonces no te quede nada más ni nada menos que alabarlo. Y como dice Pablo ahí en Efesios, empezar a declarar la multiforme sabiduría a los principados y a las potestades. Y empezar a decir, Señor, tú eres esto, Señor, tú eres aquello, Señor, tú venciste, Señor, tú advertiste todas estas cosas, Señor, tú prometiste, Señor, esto, Señor, aquello, porque así es la multiforme sabiduría de Dios. Y es nuestra tarea como iglesia, tomar esa multiforme sabiduría de Dios y darle a conocer a los principados y a las potestades. Ya encontré el texto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. No lo encontraba porque estaba al otro lado de mi página de la Biblia. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Es decir, el Señor Jesús va a llegar a un momento en el que va a tomar a la muerte y el Hades, porque ya no van a poder retener a sus prisioneros, y el Señor los va a lanzar al lago de fuego también a ellos, para liberar a todos sus prisioneros, para que entonces sí venga el gran juicio del trono blanco. Así que, hermanos, la Biblia es fascinante. Posiblemente a partir de aquí empecemos a ver más Apocalipsis. Quiero darte un pequeño tip de Apocalipsis. Los que son miembros de la iglesia, esto ya lo deben de saber con ojitos cerrados. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación.
Eso significa la palabra Apocalipsis. La mejor traducción, pues el libro debió haberse llamado Revelación, pero se le llama Apocalipsis porque es una transliteración del griego al español, Apocalipse en griego. Entonces, la palabra Apocalipsis significa revelación, y esto significa que el libro de Apocalipsis, su principal propósito, antes de hablarte de los últimos tiempos, antes de hablarte de cómo le va a ir mal al diablo, antes de hablarte de cómo el Señor, de cómo van a venir las plagas, los terremotos, antes de hablarte de todas las cosas del final de los tiempos, el principal propósito del libro de Apocalipsis, como su nombre debe de decirlo, significa revelación. Así que yo te invito a que si vas a empezar a leer el libro de Apocalipsis, porque si lo lees vas a encontrar la multiforme sabiduría de Dios en un nivel muy fuerte, empieces a leerlo no con el morbo de querer saber qué va a pasar en los últimos tiempos, sino que empieces a leer este libro con la intención de que el Padre te revele a Jesucristo. Porque en cada capítulo, en cada escena, en cada momento hay una revelación especial, hermosa y profunda acerca de Jesucristo. Quizás más adelante demos clases de Apocalipsis aquí también por streaming, pero pues por lo pronto ponte a leer algo de la Biblia y busca esta multiforme sabiduría de Dios. Vamos a orar para terminar. Si surgen dudas, como saben, estamos en toda la disposición de que nos escriban, nos manden mensajes, y con ayuda de Dios, pues intentar responder. Si no sabemos, investigamos, y si no, pues vamos con alguien que nos ayude a responder todo esto. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, y el más grande maestro que todos nosotros tenemos es el mismo, es el Espíritu Santo. Así que tú puedes aprender muchísimo más que muchos de nosotros si tú bien te dispones y si tú bien empiezas a buscar al Señor con todo tu corazón. Vamos a orar. Y ¿sabes qué? Quiero invitarte a que al orar en esta tarde, justamente hagamos eso que dice Pablo en Efesios. Toma algo de la multiforme sabiduría de Dios, ya sea algo que hemos tomado en esta clase o algo con lo que Dios ha estado tocando tu corazón en esta semana. No sé, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu maestro, Él es tu compañero fiel, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Toma algo que esté en tu corazón y empieza a declararlo a los principados y a las potestades con tu boca. Empieza a tomar lo que es el Señor y compártelo con todo tu corazón y con tu boca, y decláralo delante de los principados y las potestades para dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios, porque esa es la tarea de la iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con toda la seguridad de que podemos ir delante de tu trono, porque Jesucristo nos ha abierto el camino, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, y se nos quita toda vergüenza, se nos quita toda situación que aqueje nuestro corazón. Si es necesario, confesamos nuestras culpas, confesamos nuestras faltas delante de ti, Señor, pero podemos entrar libremente a ese lugar porque Jesucristo nos ha abierto el camino. Señor, tú en tu multiforme sabiduría nos enviaste a Cristo, y Él se hizo carne y Él habitó entre nosotros y Él participó de lo mismo que nosotros, pero Él nunca pecó. Y esa fue tu multiforme sabiduría, que enviaste a Cristo para liberarnos, para darnos vida, para morir, y al ir a la muerte, él no poder ser retenida por la muerte, levantarse victorioso sobre ella. Señor, tú levantaste a Cristo de sobre la muerte. El Seol no pudo retenerlo, Señor, y te damos gloria por eso, Señor. Damos gloria a Jesucristo porque no fue encontrada culpa en Él, porque Él fue perfecto, Él fue puro, Él fue sin mancha y sin defecto, y aunque Él fue a la cruz y cargó con toda nuestra maldad, no hubo culpa en Él de la cual se le pudiera adjudicar, y entonces Él se levantó victorioso de la muerte. La muerte no lo pudo retener, y esa es la victoria que el Señor Jesucristo tuvo, y esa es la victoria que todos nosotros tenemos y hemos creído en Él. Esa es nuestra seguridad, Señor, esa es nuestra certeza en nuestro camino de la fe, que porque Él vive, nosotros también viviremos, Señor. Gracias porque tú traes esa convicción y traes esa seguridad a nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos dar a conocer tu multiforme sabiduría a los principados y a las potestades, porque, Señor, tú fuiste tan sabio, Señor. Tú hiciste que todas estas cosas, Señor, se alinearan, Señor, y cada una tuviera un lugar especial, un momento específico, Señor, para que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Gracias, Señor, por tu multiforme sabiduría. Te alabamos, Señor, y te exaltamos y reconocemos tu nombre por encima de todos estos tiempos, por encima de cada generación, Señor. Tú eres digno de ser alabado y tú eres digno de ser exaltado. Tuya sea la gloria y la honra al único y sabio Dios, al Dios fiel y verdadero, a Jesucristo y el Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
pues gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos que ya reabrimos nuestras reuniones de iglesia cotidianas. Y nos dará un gusto recibirte, nos dará un gusto verte. Tenemos todos los medios de seguridad ahí funcionando, para que pues podamos sentirnos seguros, ¿no? Y podamos, funcionar como iglesia, que tenemos ese llamado santo. Los invito a ver el sermón del domingo pasado. Fue un gran tema al cual, creo que todos nosotros debemos de instruirnos, aprender, y no solamente aprender, necesitamos obligarnos. Si somos cristianos, si te dices cristiano, necesitamos obligarnos en este tema, porque necesitamos crear una cultura, una iglesia, una comunidad de fe donde realmente gobierne el amor de Dios, su justicia y su verdad. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Esperamos verles pronto, si a alguno de ustedes aún no les hemos visto. Y el día de mañana también estaremos transmitiendo una enseñanza y una reunión de oración, un tiempo de oración. Si tienes alguna petición, puedes hacérnosla llegar. Hasta la vista, nos vemos pronto. Dios los bendiga.